Hola, buenas noches con todos. Qué gusto saludarles. Vamos a dar inicio a nuestro Club de la Salud como todos los martes. Hoy vamos a conversar sobre el Alzheimer. Y es un tema súper interesante, sobre todo cuando nos volvemos cuidadores de alguno de los miembros de la familia y se presentan situaciones que nos llevan a pensar que ya no es los comportamientos de nuestros familiares, pues no es el normal, el habitual, y entonces nos lleva a buscar ayuda. Y es que la demencia, considerada como una constelación dentro del deterioro de la memoria, sobre todo de la disfunción del sistema cognitivo y también de las pérdidas de esas habilidades, tanto ejecutivas de hacer tareas como también de las emocionales. Y esto es cada vez mucho más frecuente. Si hay varios tipos de demencia. Demencia frontotemporal, hay demencias inclusive relacionadas con la enfermedad del Parkinson, hay demencias relacionadas también con otras condiciones como la enfermedad de Jacob, como la depresión, en fin, hay muchas en esta área, por eso es importante tener una como que un correcto diagnóstico para hacer un correcto abordaje. Y es que el abordaje clínico que conlleva que un paciente del cual sospechamos nosotros demencia, o sobre todo que ya vemos en su comportamiento diario que hay trastornos cognitivos, pues entonces debemos comenzar con una historia clínica, como todo, una historia clínica, un examen completo, eh, la queja frecuente que da el cuidador del paciente o los seres queridos con los que está compartiendo es que hay una pérdida de memoria episódica que va siendo más bien progresiva de cosas que antes hacía y que ya no la sabe cómo hacer. Y entonces ahí viene no solo el tema de la memoria, sino también los comportamientos. Puede haber agresividad, puede haber toda una falta de inteligencia emocional ante ciertas situaciones. Y ahí nos toca a nosotros como médicos explorar todo lo relacionado con la dieta, los medicamentos que ha estado tomando, la parte nutricional, la higiene, si duerme o si ha padecido de insomnio, si ha tenido episodios de depresión, inclusive todas esas exposiciones ambientales que muchas veces influyen, entre ellas pues todo lo que hemos hablado en algún momento de los tóxicos, disruptores endocrinos, los factores estresantes que puede haber vivido esa persona, una enfermedad, por ejemplo, que haya vivido previamente, una enfermedad crónica o inclusive algo que se haya presentado como agudo, que le cambió su vida. Y esto lleva también a, sobre todo, tener en cuenta algunas reacciones adversas que pueden estar ocasionando ciertos medicamentos que muchas veces son de prescripción continua y que pueden favorecer estos síntomas relacionados con la pérdida cognitiva. Entonces, es importante pues toda la evaluación, para eso hay varios test que se hacen para poder evaluar cómo está el estado mental de la persona y de esta manera pues se va clasificando junto con ciertos diagnósticos de laboratorio, se va clasificando qué tipo de demencia padece esta persona. En este momento, pues también se hacen indicaciones de laboratorio, no debe faltar un hemograma completo, no debe faltar también un panel de cobre, de vitamina D, las pruebas de la función tiroidea, porque hay personas que muchas veces están tan descompensadas en la tiroides que le llevan a estos temas relacionados con la memoria. También pues todo el descarte en relación a una diabetes, incluyendo por supuesto la glucosa, la hemoglobina glicosilada. Tenemos también buscar marcadores inflamatorios como un PCR ultrasensible, por ejemplo, y estar explorando todo el panel de la vitamina B, sobre todo entre ellas la B12, la homocisteína, para poder descartar un tema de carencia por vitaminas.
En algunas ocasiones se indican imágenes, sobre todo para ver cómo está el estado de los lóbulos frontales, para poder saber también cómo están los temporales mediales, todo lo relacionado inclusive con el hipocampo, con la corteza temporoparietal, para poder verlo con mucho más detalle. Y en otras ocasiones, pues, se indica una tomografía por emisión de positrones de amiloide para poder ver en cuanto al diagnóstico que tenga específicamente una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, ya si hablamos de otros exámenes que se hacen, pero que por lo general se hace ya relacionado cuando la persona ha fallecido, es para ver si hay cambios histopatológicos a nivel del tejido, pero son muestras que se toman cerebrales. Pero hablemos por qué sucede en algunos pacientes la, el tema del Alzheimer. Hablemos desde el punto emocional, por qué sucede. Y es que el conflicto que aquí se dispara es el conflicto de la separación. Dentro del punto de vista de la descodificación biológica, pues se fundamenta en justo en esta situación que ha vivido la persona y que no solo una vez se ha separado, sino que ha sido acompañado de estrés. Puede ser de su casa, puede ser de su pareja, puede ser de sus hijos, puede ser un aislamiento que lo haya detonado, que se haya reducido una actividad social cuando ha sido una persona tan activa y que de repente se redujo su actividad social o ha perdido a lo largo del tiempo a familiares, amigos, o no se ha adaptado a una nueva situación que está viviendo, ya sea por un tema de la jubilación o porque ya no está trabajando más en esa rutina que solía hacer. Y entonces la persona puede ir perdiendo ese sentido de pertenencia grupal. Otras veces, pues, se va alejando de las personas familiares, de las personas más cercanas. Y entonces ahí es cuando la persona se siente con esa falta de cariño o de roce, de afecto, de contacto con lo que habitualmente estaba acostumbrada. Y esto hace que se encierren en sí mismos, ¿ok? Entonces, el deterioro cognitivo progresivo es el resultado de reiterados conflictos biológicos donde está presente para la persona la percepción de la separación, del alejamiento con lo que para ella ha sido importante como contacto social. Y recordemos que en esa etapa de la vida, en el adulto mayor, es cuando más separaciones se viven con intensidad, porque a veces tenemos un buen estilo de vida, estamos con 80, 85 años, 90 y todos los de alrededor ya partieron. Sí, a veces han visto partir inclusive hasta hijos. Y por otro lado está también todo este tema de la soledad en ese periodo de la vida donde la persona pues más necesita compañía, más necesita tolerancia, y más necesita pues ese roce familiar para poder tener un contexto que le permita sentirse segura y cuidada. Entonces, cuando hablamos de Alzheimer, esta persona ha resuelto inconscientemente el tema de ese dolor a la separación, pues con el deterioro cognitivo, con no recordar lo que le está doliendo. Es una solución perfecta para poder enfrentarse a esta situación. Entonces, vamos a hablar un poquito de esos síntomas primeros que van apareciendo en estas enfermedades. No, no son tan específicos, pero lo que sí está marcado son cambios en la memoria, por ejemplo, la dificultad para estar resolviendo problemas simples, desde atarse los zapatos, desde cómo sacarse la ropa, dificultad para esas tareas habituales inclusive las tareas domésticas y se desorienta en tiempo y en lugar. Tiene dificultad para relacionar objetos, no sabe qué hacer con uno o con otro. Inclusive problemas en el lenguaje oral o escrito, ya no puede escribir con facilidad las cosas que está pensando o no puede
expresar con facilidad ciertas palabras porque no se acuerda de las palabras, ¿ok? Entonces, a veces pues pierde la iniciativa, está muy metida en sí misma y uno de los rasgos es que hay un cambio de humor que no justifica con lo que está sucediendo. Puede estar muy tranquila la persona y de repente pues, se puede poner agresiva la persona. Entonces, a medida de entre 5 a 15 años en ese rango de tiempo, pues el proceso evolutivo en algunos viene siendo más lento si no hay enfermedades cerebrovascular, accidente cerebrovascular de por medio o enfermedades concomitantes como por ejemplo la diabetes o circulatoria. Y esto hace que podría aumentar de manera gradual los síntomas hasta que se vean afectadas las funciones más básicas del cuerpo, como las funciones motoras y las que regulan los órganos internos, porque todo se va como que desconectando, ¿no? Entonces, pensé a que esta es una enfermedad que siempre se asocia a la tercera edad. Existen casos, a veces en la trayectoria familiar, en que ocurre mucho más temprano, por eso es importante pues que estemos alerta con estos síntomas. En ese momento, cuando nosotros vemos una persona joven que está viviendo este tipo de síntomas, pues es importante que se haga un chequeo inmediato, que pueda estar buscando alguna otra enfermedad que le está llevando a esta incapacidad familiar. Y dentro de ello buscar esos factores de riesgo. Por eso es importante hacer una buena historia clínica y dentro de los factores de riesgo genéticos, empecemos por ahí, pues se encuentra todo lo relacionado con el sexo. Es más frecuente en mujeres que en hombres, por ejemplo. También otros que no podemos nosotros modificar está la información genética por un tipo de alelo específico, APO4, que está relacionado con un tipo de apolipoproteína, específicamente la E, y entonces estas tienen una mayor asociación para las personas que cuando se les determina, pues tienen una mayor tendencia a vivir con un diagnóstico de un Alzheimer. Otros factores son la edad, los antecedentes familiares y si hay en la historia familiar antecedentes del síndrome de Down. También se han visto casos dentro de los antecedentes en los diferentes estudios bibliográficos. Por otro lado, es importante mencionar pues que los factores relacionados con lo que nosotros podemos incidir, todos esos factores epigenéticos, como por ejemplo las horas de sueño que tiene la persona, el estrés constante, que eso se ve mucho en el cuidador, ¿ah? El cuidador de ese tipo de enfermos es el estrés, el que no puede dormir bien, que está viendo que inclusive no se caigan, no baje la grada, no se desoriente. También dentro de los factores que nosotros podríamos modificar para evitar desarrollar la enfermedad está la práctica del ejercicio físico, porque la inactividad física puede predisponer a esto. El sobrepeso, la obesidad de por sí nos predispone a esto porque la obesidad de por sí tenemos ahí presente toda la inflamación y sobre todo la neuroinflamación. Predispone mucho la inflamación a nivel cerebral. El fumar también nos predispone a muchísimas enfermedades, que eso lo vimos cuando hablábamos hace un par de días atrás. La apnea del sueño, porque la persona no le llega suficiente oxígeno, no puede descansar bien y por lo tanto sería otro de los factores predisponentes. Todas esas enfermedades metabólicas que pueden estar ocasionando una enfermedad crónica, todas las enfermedades vasculares. ¿Por qué? Porque nos predisponen a un accidente cerebrovascular, por ejemplo, ya sea isquémico o hemorrágico, y por tanto, depende de dónde esté la lesión, puede acelerar este tipo de diagnóstico. Y desde el punto de vista social, ya lo hemos estado mencionando, la depresión, el aislamiento social, inclusive el estatus y en muchas ocasiones la pérdida de la audición, porque cuando estamos alrededor de una persona que no puede escuchar bien, pues al principio tú intentas alzar la voz, ponerte al frente, te leas los labios, pero llega un momento en que muchos de los miembros de la familia pues prefieren ni hablar
porque hay que gritar, porque no entiende bien, y entonces ahí viene el aislamiento social del que no escucha, ¿ok? Bien, dentro de la dieta, pues hay que evitar todo lo que puede ocasionar inflamación en la persona. Estamos hablando sobre todo el mantener un intestino saludable, que nuestra microbiota no se altere. ¿Con qué se altera una microbiota? Pues con el consumo de todo lo que viene relacionado con nitritos, por ejemplo, salchichas, salchichones, todo lo que viene de esa mezcla con alta cantidad de químicos. Por otro lado, todos esos alimentos transgénicos, ¿sí? Y hay ciertos alimentos que también son muy procesados, pero también han pasado todo un, toda una preparación química que resulta inflamatoria para la persona. Por otro lado, si consumes muchos antibióticos, entonces estás alterando todo el microbioma y necesitaríamos nosotros estar ayudando a ese microbioma, pero con probióticos, probióticos específicos del tema intestinal. El omega 3 tiene un papel fundamental en estos temas de inflamación, sobre todo de neuroinflamación, enriquecido con EPA y DHA. El omega 3 no debería faltar porque ayuda a la reparación de las membranas, de las mucosas intestinales y mejora muchísimo la microbiota. Entonces, eso podrían considerarlo como una medicación prácticamente continua en nuestra vida. Y por otro lado, como yo les hablaba, ya al evitar la obesidad, pues estamos nosotros reduciendo todo parámetro inflamatorio, inclusive aunque sea con pérdida de peso ligero y mejorando el índice eh, de masa corporal para poder evitar todos estos detonantes de inflamación. Ahora, dentro de los suplementos, hay uno que ayuda muchísimo en la parte relacionada con aumentar la defensa antioxidante, pero por otro lado, minimizar ese progreso de la demencia, y es el resveratrol. El resveratrol es un polifenol que se encuentra sobre todo en los arándanos, se encuentra también en las uvas y ayuda muchísimo como defensa para la progresión de la demencia. Tenemos que tener en cuenta que podríamos tomar los 300 miligramos dividido en dos tomas al día, pero hay que observar que no ocasione estreñimiento, sino tocaría bajar la dosis y por otro lado la persona debe estar muy hidratada. Otra de las cosas que ayuda a que preventivamente hablando, a ser menos susceptibles hacia la demencia por Alzheimer, pues es el consumo de la cafeína. ¿Sí? El café es muy saludable, un café orgánico, un café que esté de preferencia sin azúcar y va a ayudar muchísimo como efecto antioxidante y preventivo. Otro de los que me gusta mucho recomendar es el consumo del ajo, ya sea pues en capsulitas o el ajo directo, el ajo natural. ¿Por qué? Pues porque reduce la neurotoxicidad de todos los radicales libres y tiene esa maravillosa propiedad, entre algunas, de ser antihipertensivo. Eh, lo ideal es consumirlo crudo, pero si no, pues se toma en suplemento y de esa manera pues no te inhibes de vivir sus propiedades. Por otro lado, hablaba al principio de las vitaminas B y las vitaminas B son cofactores súper importantes para el metabolismo de muchos neurotransmisores y de otros compuestos, entre ellas la homocisteína. Y se ha demostrado que cuando la homocisteína está alta, está elevada, hay un mayor riesgo de padecer de Alzheimer. Por eso es importante la suplementación con las vitaminas B6, B12 y sobre todo el ácido fólico como neuroprotector. Por otro lado, si no te gusta el café, pues a tomar té verde. El té verde es muy saludable,
inclusive el té negro es otro de los recomendados, ayuda mucho en el tema de evitar el deterioro cognitivo. Y también pues es importante mencionar que solo con tomar 1 o 2 tacitas al día, pues esas catequinas que están presentes en el té van a reducir ese deterioro cognitivo relacionado con la edad y va a ayudar sobre todo a que se retrase mucho más los efectos relacionados con la demencia. Hay otro compuesto que siempre estoy mencionando cuando hablamos de este tipo de enfermedades degenerativas, entre ellas en este momento la curcumina. Y la curcumina, recordemos que la curcumina es un antioxidante maravilloso, tiene propiedades neuroprotectoras, minimiza inclusive esas placas alfa beta que hacen que aumente el tema de la demencia. Bueno, pues tiene un gran efecto quelante, antioxidante, por lo tanto la curcumina no nos debería a nosotros faltar como suplemento. Y si no, pues usa la cúrcuma y le añades un poquito de pimienta negra y se va a fijar. Eso es otra de las cosas si no consigues la curcumina en suplementos, que de hecho en nuestro país sí tenemos curcumina como principio activo. Tengan en cuenta que desde dentro del punto de vista ambiental es importante mencionar que hay factores relacionados con nuestro estilo de vida moderno, diario, donde se emite gran cantidad de dióxido de nitrógeno, donde hay gran cantidad de materia de carbono, donde hay muchas partículas en el aire con metales pesados y muchas de ellas están en el agua y en los alimentos. Por favor, vivamos un detox. Podemos hacer un detox iónico con frecuencia. También es importante usar esas gotitas cuando hablamos en homeopatía, que vamos a hacer un drenatox para ayudar a estimular el hígado, para ayudar al intestino, a los pulmones, a todos esos órganos emuctorios a sacar todas esas... todo eso que no debería estar en la matriz extracelular y de esta manera mantenernos nosotros saludables. Inclusive la evidencia, una de las evidencias que no es tan reciente, pero que se sigue consolidando como que es parte de todo este tema de la demencia, es el aluminio inorgánico, que muchas veces están en las ollas, en las vasijas, no se cambian. A veces no leemos ni las instrucciones de las sartenes o de las ollas, lávela, no la lave con agua caliente, no use el estropajo, cámbiela. Es importante leer todas esas recomendaciones porque todo eso va soltando metales pesados y entonces nos va a predisponer a nosotros a una enfermedad del Alzheimer. Y bueno, en otros países se suele hacer inclusive terapias de células madre a nivel intraventricular, intratecal e inclusive intravenosa para ayudar a todos estos casos de demencia pues que no sean progresivos. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? También pues intervenciones mente-cuerpo, tai chi, podemos hacer yoga, mindfulness, podemos inclusive como parte del tratamiento, pues el contacto con las zonas verdes, las áreas verdes, la naturaleza sana, todos esos iones negativos son espectaculares para la salud y hay que estar apostando por comida real, más fresco, menos procesado, con grasas saludables, ¿sí? Con un ejercicio moderado, con una buena higiene dental, porque muchas veces todas estas enfermedades entran por los dientes, entran por esas personas que están viviendo con una enfermedad periodontal debido a que las encías ya se están reduciendo, están expuestas las raíces y por ahí están entrando todo tipo de gérmenes que nos están predisponiendo desde un infarto del miocardio hasta enfermedades cerebrovasculares. Es importante chequearse profilácticamente la parte dental. Muchas veces estos temas de demencia entran por la boca. Su puerta de entrada ha sido por el tema
dental. Y otra de las cosas es evitar la luz azul de noche. Esa luz azul, pues, está alterando todas estas estructuras cerebrales responsables del día y de la noche, donde las personas con enfermedad de Alzheimer son muy vulnerables. Por eso es importante que nosotros mantengamos la educación en cuanto a la hora de dormir y sobre todo respetando el ritmo de nuestro planeta, el ritmo circadiano. Y ya cuando hemos terminado de trabajar, pues vamos con menos exposición a los dispositivos, al televisor, ya poniendo una música suave, ya no tan expuestos a las luces, de manera que vayamos dándole información al cerebro de que es hora para dormir. Por último, me gustaría mencionarles que también las terapias a base de ozono dan gran resultado cuando tenemos nosotros, pues, todas estas predisposiciones de enfermedades cerebrovasculares o hemos tenido ya un episodio de diagnóstico de cualquiera del tipo de demencia, pues esto le da gran carga de oxigenación, previene más accidentes cerebrovasculares y da un efecto neuroprotector. Y hay dentro de la homeopatía otras opciones también como neuroprotectores. Y recuerden que nunca descuiden a esa persona que está cuidando, a la que está diagnosticada con Alzheimer, porque tiene una carga emocional. Esa persona no descansa bien, por lo general a veces es la misma. O es la hija, es el hijo, o es el esposo o la esposa, hasta que ceden en buscar un tercero, una enfermera. Y esos cuidadores primarios son expuestos a muchas enfermedades por estar con un alto nivel de estrés, a hipertensión, a una diabetes, a tensiones físicas y psicológicas que pueden ser una bomba de tiempo para que se desarrollen enfermedades. Pueden ocasionar inclusive depresión, no duermen bien, no les da tiempo a estar ni siquiera nutriéndose bien por estar cuidando a la persona enferma. Entonces, si ellos no pueden descansar bien por estar cuidando al enfermo, los que se van a terminar enfermando realmente son los cuidadores. Entonces, no perdamos de vista a las personas que están cuidando a los que viven un diagnóstico con Alzheimer. Eso es lo que le he traído el día de hoy. Díganme más bien si hay algún tipo de preguntas, inquietudes o si me quieren contar alguna de las experiencias. Ahí abran sus micrófonos. Nelly, estás con el micrófono cerrado. Si no, por el Ahí chat. sí, ya. Perfecto, sí. No, sí, quería una consulta, Anita. Yo en este tema sí tengo más preguntas específicamente, ¿no? Pero el Alzheimer y la demencia senil, ¿están relacionados? ¿Son sinónimos o hay alguna diferencia? No, como dije al principio, hay varios tipos de demencia, ¿sí? Hay Mm, varios tipos, por eso hay test específicos y por eso se mandan inclusive resonancias para ver cuáles son las estructuras que están involucradas en este tema de involución. Entonces, entre los test, la historia clínica y los resultados de imagen, más los antecedentes de la persona, pues llega al diagnóstico de qué tipo de demencia puede estar viviendo la persona. No todas las demencias constituyen el Alzheimer. ok, muchas gracias. Ok. Muchas gracias. ¿Y así algún tipo de manifestaciones que podamos ver entre nuestros seres queridos? No sé, de una persona muy cercana empezó su demencia el día que metió sus zapatos en la refrigeradora, por ejemplo. No sé, hay así cosas que te olvidas o que cambias de lugar. Claro, estás desorientado, es Sí, uno claro. de los síntomas que yo les hablaba al principio. A veces solo son los cambios de humor.
¿sí? Mm, Va de la alegría o se va inclusive a una irritabilidad extrema o a una agresividad, o dejan de bañarse, están desorientados, no saben cómo resolver los problemas de la cotidianidad, no se ubican en su propia casa, no recuerdan ciertas palabras mm. o a veces no recuerdan a los miembros de la familia, es decir, ya van habiendo, sucediendo comportamientos Manifestación. que ya nosotros, las personas que conviven, pues se van viendo que "Oh, esto no es normal". Entonces, o poner los objetos fuera del lugar habitual, como tú dijiste, los zapatos en el refrigerador. Entonces, al principio sí, puedes decir, ah, estás estresado, no has dormido bien, Mm. una broma, pero que suceda ya varias cositas que demuestren una desorientación, pues claro, hay que tomarlas en cuenta, ¿sí? No hay que subestimarlas. Y cuando hay un Buenas noches. diagnóstico temprano, ¿se puede solucionar o al menos prolongar o retrasar la evolución? Para eso son los exámenes, ¿no? Primero ver qué tipo de demencia es, qué fue lo que lo ocasionó, si fue un estrés social, si fue una enfermedad periodontal, si fue un accidente cerebrovascular, solucionar el origen si es solucionable y como te mencionaba, pues tenemos desde el omega 3, la dieta, todo lo que fui mencionando en Mm. el transcurso de la conversación. Lo importante es el diagnóstico preciso y siempre el contacto con la naturaleza ayuda muchísimo. Desde luego que es así. Muchas gracias, Anita. Ok, bueno. Marianita, Buenas noches, Dani. Eh, Estaba ocupada en el computador, pero estaba escuchando muy atentamente todo lo que decías. Hay un asunto que me tiene pensando. El punto es que ¿hay alguna edad específica o estadísticamente se encuentra una edad en la que comenzaría el Alzheimer o no? siempre se mencionaba hasta hace unos años que es una enfermedad de la tercera edad, ¿no? Pero hemos visto personas de tercera edad súper claras. En los últimos años sí hemos visto que aparece más temprano. Porque siempre decíamos tercera edad, 80 años, 90 años, ¿no? Que como que era normal que ya hubiera una desorientación. Pero hay personas mucho más jóvenes que esto, personas de 70 que comenzaron mucho más temprano, 60, pero depende de las condiciones que han vivido esas personas, son los detonantes para una posible enfermedad. Y cuando hay antecedentes de estas enfermedades, pues con más razón nos tenemos que chequear y sacar todos los neuroinflamatorios que tenemos para estar lo menos expuestos, hacernos más desintoxicación y drenaje, una revisión periódica bucal, el tomar pues antioxidantes, ¿sí? Neuroprotectores, la práctica de ejercicio, evitar la obesidad, todo lo que fui mencionando dentro de los factores epigenéticos para poder protegernos y también retrasar. Además, es importante poner en juego la neuroplasticidad. Recordemos que la neuroplasticidad a cualquier edad siempre va a ser un protector. Es decir, lo que hacemos siempre como rutina, romperlo para hacerlo un camino diferente. Si me cepillo los dientes con la derecha, lo voy a empezar a hacer con la izquierda para hacer más rutas. Si quiero aprender un nuevo idioma, me va a ayudar muchísimo en el camino neuronal. Lo que yo emprenda como nuevo, una manualidad, algo diferente que haga que haya nuevos caminos a nivel cerebral. Eso no lo da ninguna pastillita, eso es con las actividades manuales. Por eso ellos hacen muchas terapias manuales. Eso es como aumentar un libro en la biblioteca, es decir, hace que el progreso sea más lento, porque estamos creando nosotros desde el cerebro nuevos caminos, ¿sí? Claro. Otra cosa, el asunto de la socialización. Ahora, pues, yo conozco muchas personas que viven solas y esporádicamente se relacionan con alguien, entonces, ¿eso podría afectar también o no?
Depende del carácter de la persona, ¿no? Hay personas que han sido muy sociables, muy sociables, muy sociables y que la pandemia le cambió la vida. Entonces eso fue un detonante. Pero si la persona más bien le gusta estar solo y que vengan los hijos de vez en cuando y es feliz así y no hay nada de riesgo, está bien. Pero el ser humano es de socialización, ¿ok? Sí. Unos necesitan más que otros. Y a veces Ya, Buenas socializan gracias. más noches. con las mascotas que con los familiares, sacando al Eh, perrito o no sé qué, y se llevan mejor y son felices y no quieren tener Nada de nada. lo mínimo A mí nada. me gusta la gente, a mí me gusta la gente. Ah, ya, Sí, ya, sí. ya. Anita, una última pregunta. Mira, a partir de la fecha de diagnóstico de Alzheimer, de algún tipo de demencia, ¿más o menos hay un pronóstico de vida para el paciente? 12 años, alguna estadística que nos diga que No, mencioné que depende de cuándo se le diagnostique, puede haber un rango entre 5 a 10 años en su Ya, sí, sí, evolución. sí, tienes razón, tienes razón. Entonces eso conlleva a que se vaya observando cómo va su evolución en ese contacto con la naturaleza, en esas actividades que hace, en el tratamiento que le están dando. Eso se va a ir midiendo, ¿sí? Aquí tengo en el chat un comentario sobre el síndrome del cuidador y cómo vivió la experiencia de tal manera que terminó con una lumbalgia, a pesar de que ya esto sucedió hace algunos años, pero eso llevó a que el cuidador pues tuviera depresión, se le inflamó el nervio ciático, han pasado 2 años y sigue con este tema, no siguió ningún tratamiento, tiene secuelas, claro que sí, deberías atenderte porque no has podido, primero, no has podido sanar todo lo que viviste Claro. en esa situación. Y es importante para eso que trabajar la parte emocional. Siempre la parte emocional es súper vital. No es solamente el que te indiquen lírica por el tema de una lumbalgia, ni antidepresivos y pastillas para dormir, porque no has podido solucionar el tema, no has podido comunicarlo, no has podido expresar cómo te sentiste, si a lo mejor lo viviste sola, si estabas angustiada, cuánto dolor sentiste cada vez que tu mamá no te reconocía, ¿sí? O se portó grosera contigo, porque tienen esos cambios, ¿no? Puede ser cariñosa y se va Sí. pues al otro extremo. Entonces, esas cosas es necesario conversarlas, soltarlas, verlas desde otra perspectiva, porque siempre duele, siempre duele ver al ser querido como se ha deteriorado a tal punto que no te reconoce o que es capaz de lastimarte. Entonces, te recomiendo que sí, que busques ayuda, que es importante atenderlo. Nunca es tarde. Aunque haya pasado 2 años, nunca es tarde para atenderse. Sobre todo para no repetir este tipo de enfermedades. Y eso se ve, a veces sucede que hasta el cuidador se va primero que el enfermo, porque se ha deteriorado tanto. Y sin embargo, todo el mundo estaba ocupado mirando al enfermo y no al cuidador. Entonces, por eso es importante echarle ojo al cuidador y que no dependa de una sola persona. Es responsabilidad de todos y llegará el momento en que habrá que ponerlo en un sitio especializado para que lo puedan atender. Entonces, son cuestiones donde hay que mirar la parte de salud emocional, salud mental de la familia, ¿sí? De los que están ahí conviviendo con esta persona que se ha ido deteriorando. Gracias por contarnos la experiencia, Lupita. Buenas noches. Hola, Anita. Yo quería, dijiste algo de que esto también tiene que ver con los antecedentes de, por ejemplo, de síndrome de Down. Yo quiero entender bien cómo se relaciona. El síndrome de Down más bien es un problema genético y lo que describe la literatura y que se ha visto con la incidencia es que tiende a suceder más en las familias donde hay antecedentes de un síndrome de Down.
Y Cuando dices, o sea, hay algún miembro que tiene síndrome de Down. cuando hay antecedentes de que hay un síndrome de Down, exacto. Puede que haya en tu línea directa, hermano, primo, no sé qué, pues no necesariamente es la primera vez que sucede, por eso siempre se hace pues todo el estudio genético, hay que buscar hacia atrás y Pero posiblemente claro, como a veces estas cosas antes no se contaban, no no se se decían, conocían, no se exactamente, conocían, entonces la gente normalmente ocultaba. exacto. Entonces, Aún ahora, ¿no? ahora es como que hay un poco más de, De apertura eh, sobre ese que, tema. que la gente ya hay más inclusión y que la gente ya lo dice más relajadamente porque se ha trabajado en la inclusión de todas las personas que tengan discapacidad, pero claro, me llamó la atención esto. Sí, es muy interesante. La sugerencia es que en todas esas familias donde ha habido este tema genético, pues es más la posibilidad de que vivan con mayor protección en el sentido de cuiden más su estilo de vida, consuman más antioxidantes, neuroprotectores de la inflamación como el omega, como el resveratrol, el evitar todo lo que tenga que ver con el sobrepeso o la obesidad, el cada cierto tiempo pues ayudarse con el ozono y el siempre, aunque no tengas ese antecedente, chequearse la boca, porque la mayoría de las enfermedades entran por acá. Entonces, no es algo Bueno, algo que determinante, ¿ok? también Que tengas un familiar con síndrome de pensaba es que, no es determinante para que ocurra un Alzheimer, pero sí se ha visto que hay más tendencia. mm, claro. Bueno, cuando tú hablaste también sobre el conflicto, ¿no? Cuando en la parte emocional, cuando hablaste del conflicto de separación, me queda una duda. Eh, es ese sentido de no pertenecer al grupo, pero cuando ya esa persona ya no puede ser atendida por el círculo familiar y encarga su cuidado a un centro especializado, este conflicto de separación no se agudiza. No, porque ya ella ya resolvió el conflicto con la enfermedad, es decir, el conflicto es la que la lleva a la enfermedad. Desde que ella manifestó, desde que esa persona manifestó síntomas, ya estaba resolviendo el conflicto. Claro. No se desató cuando se le llevó a un sitio, sino antes. Por ejemplo, hay personas que han vivido 40 años de matrimonio, quedan viudas y al poco tiempo una de ellas podría vivir un diagnóstico de esto. Tiene el conflicto de separación. No pudo con el dolor de haber perdido a su pareja de tanto tiempo, aun cuando ya no haya ni siquiera amor como al principio, pero tantos años de compañía, pues les resultó muy difícil. Y esto llevó a un Alzheimer. Ese es el caso de mi abuela, ¿sí? Ujú. Por ejemplo. Entonces ella lo reparó olvidándose que él partió. Claro. Otras Sí, personas, de sí, los factores que nombraste, veo que hay muchísimos, o sea, es como, como una persona no tiene solo uno, y tiene muchísimos, pero todo depende de cómo la persona toma la vida, exacto. porque tú lo nombras y veo, tengo mis papás, ¿no? Entonces, mi papá tendría muchos factores de riesgo de los que tú nombraste, pero él está bien, porque él como que siempre tomó la vida más relajada. Exacto, Mi agradecí mamá bien. también tiene muchos factores de riesgo de los que tú nombraste, pero claro, y era una persona que hacía muchísimo deporte, o sea, mira ahí, y desarrolló una demencia. Entonces, sí, o sea, al final es como una lotería, ¿no? Al Sí, final nunca, no puedes terminar de saber. sí. Ahora, sí te puedo decir de lo que he visto en la consulta médica, y es que en la tercera edad asocian que se tienen que movilizar los dientes, que tenemos que vivir con el puente flojo, que no hay que visitar tanto al odontólogo, y es el peor error.
En la tercera edad hay que tener más cuidado odontológico. Es una bomba de tiempo. Hay descripciones de casos que han ocasionado desde un acceso a nivel cerebral, desde el detonante inflamatorio de un cáncer hasta de un tema autoinmune o de un infarto. Entonces, es importante, a lo mejor pudiste tener todos los factores de riesgo, pero el que le dio la cereza al pastel fue ese. Y es súper frecuente Sí, porque en bueno, y odontología también, no le para mucha bola a la tercera edad. Mira que ya no tienes encía, que esté móvil este tema de la dentadura y entonces están con temas de llagas. Mm, bueno, también yo digo, ¿no? Debe ser antes se usaba más la amalgama, es Sí, la, la que era plateada para curar que las cosas que ya se usan ahora. Y eso la gente tenía 30 años porque eso no se dañaba. mm, Y entonces el tener un factor ahí, un metal ahí todo el tiempo, debe ahora verse esas así cosas, es. ¿no? Así es, hay pros y hay contras. Igual hay casos donde hemos visto estudios donde endodoncias en las partes superiores o inferiores, pero frontales de la dentadura pueden ocasionar hasta un tema por interferencia con la próstata, un cáncer prostático. Entonces, todo hay que mirarlo en el conjunto, porque una enfermedad se detona más desde el primer orden es el emocional, el cómo viviste algún conflicto. Las personas sociales, para ellas, el conflicto sería dejar de ser sociales, que le impidió ser social. Y la persona que en realidad quiere estar solo y de repente viene una compañía, pues ese sería igual, su claro. conflicto. Entonces depende del nivel de resiliencia de la persona y cómo es, como tú dijiste, la personalidad. ¿Sí? Entonces es multifactorial, solo hay que trabajar desde la prevención, no creernos de que porque hay un antecedente me va a pasar a mí, más bien voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que no me pase a mí. Para ¿Sí? prevenir. Y para eso hay que estar pendiente de hacerse los chequeos periódicos, de comer sano y de utilizar la medicina preventiva. Pero ya y es buena pregunta la tuya, María José, porque el mayor estrés de los cuidadores es ahora que lo pongo en una casa, ¿será que se agudiza su conflicto? No, ya el conflicto pasó, ya ella lo resolvió, ya la persona lo resolvió desarrollando la enfermedad. Lo resolvió así para poder enfrentar mejor el dolor. Y fue inconsciente, ¿ah? No fue a propósito, fue un tema inconsciente. Sí, entonces es un tema súper interesante todo esto en relación a los cuidadores y inclusive dentro de la consulta médica, cómo se descuida el tema de todo lo que está viviendo esa persona que ha estado por tiempo absorbiendo todo ese cuidado y descuidándose ella y posiblemente la familia de ella y detonando enfermedades y estrés psicosocial. ¿Sí? Entonces, bien que hayan compartido sus experiencias porque eso nos permite hacer más prevención y buscar ayuda. Siempre es importante buscar ayuda. Sí. Hay cosas que solo no se puede superar. Así es. Sí, 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 definitivamente. Bueno, pues estoy feliz de que haya sido un tema que les haya interesado y que me hayan Mucho. dejado inclusive su feedback. Es siempre importante todo lo que podamos hacer para prevenir las enfermedades o para poder recuperarnos de la mejor manera con mayor calidad de vida, ¿sí? Así que no asociemos edad con enfermedades y No, no. mucho menos, y mucho menos pues nos rindamos ante un diagnóstico, sino siempre hay que estar buscando nuevos caminos para poder mejorar la calidad de la vida de esa persona. Les doy un abrazo fuerte. María José, nos vemos mañana.
Chao, chao. Muchas Buenas noches gracias. a todos, muchas Como gracias. siempre, tan interesada, tan interesante. Muchas Así es. gracias por compartir. Y buenas noches a todos. Muy bien. Gracias, Un gusto. Anita. Muchas Chao, gracias chao. por compartir tu sabiduría. Chao, chao. Chao.